Bueno, yo creo que básicamente en este campo ya la Corte Internacional de Justicia ha dado la última palabra. En ese sentido, la Corte ya acumuló el caso planteado por Costa Rica en el año 2010 sobre el tema de la soberanía sobre el sector oeste de Harbor Head y el tema relacionado con la construcción de la carretera. Costa Rica tiene que presentar su contramemoria el 13 de diciembre de este año y después pasamos a las audiencias orales para que la Corte decida de una vez, ¿verdad?, los dos temas. De una sola vez la Corte va a tomar una sola sentencia para decidir ambos casos. En cuanto al tema de la presencia en el sector de Harbor Head de una misión costarricense, ¿verdad? La verdad es que Costa Rica había planteado en mayo del 2013 a la Corte la posibilidad de cambiar la medida cautelar, y la Corte respondió básicamente que no existían las condiciones para cambiar la medida cautelar, que se mantenía tal como había sido dictada en el año 2011, ¿verdad? Y que no había suficientes pruebas realmente de que ahí se pudiera producir un daño. Ahí lo fundamental, creo yo, es que los dos estados deben atender esa medida cautelar que con claridad dice que las soluciones deben buscarse de manera mancomunada entre Costa Rica y Nicaragua. Yo pienso que esa es la parte que los dos estados tienen que leer. Ya la Corte rechazó la pretensión, en este caso de Costa Rica y también de Nicaragua, de modificar la orden cautelar emitida. Entonces yo creo que el énfasis donde hay que ponerlo es en ese punto levantado por la Corte, dirigido a que los dos países, cuando surge un problema cualquiera que sea, tomen y adopten soluciones conjuntas, es decir, que dialoguen y que se pongan de acuerdo sobre las medidas que deben realizar para preservar el medio ambiente, por ejemplo, en esa zona, o enfrentar cualquier tipo de acción delictiva en esa zona en disputa. Doctor, hay quienes dicen que los costarricenses mienten cuando dicen que se les está invadiendo territorio. Bueno, es que ese tema Costa Rica lo planteó dentro de su demanda, ¿verdad? Y ya la Corte se pronunció en una medida cautelar, ¿verdad?, estableciendo cuáles son las condiciones en que debe darse esta etapa transitoria mientras la Corte toma la decisión final. En esa medida cautelar la Corte no habla de ninguna invasión ni de ninguna incursión, simplemente adopta las acciones pertinentes en relación con ese territorio en disputa, en tanto decide sobre el fondo, ¿verdad? Es hasta que la Corte decida sobre el fondo que se va a pronunciar sobre estos hechos. Ya todos sabemos que lo que hay ahí es una disputa de soberanía. Nicaragua sostiene que el sector oeste de la laguna Harbor Head le pertenece en virtud de los laudos Alexander, que establecen que hay un caño que comunica la laguna de Harbor Head con el río San Juan, y que ese caño es el caño más cercano o más próximo al río San Juan, y por eso Nicaragua procedió a la limpieza de ese caño que conecta la laguna Harbor Head con el río San Juan. Costa Rica sostiene que ese territorio es de ella, ¿verdad? Sobre la base, argumentan, de unos mapas, ¿verdad?, que están contenidos, según ella, en los laudos Alexander. Entonces, esta es una batalla jurídica entre lo que dicen los laudos Alexander, que es la tesis fundamental de Nicaragua. Hay un caño que conecta la laguna Harbor Head con el río San Juan de Nicaragua y es el más próximo, no es el más lejano, ni da la vuelta alrededor de la laguna, sino que es en la margen, se detiene en la margen derecha, y una tesis costarricense que dice no, ese territorio es mío porque yo tengo unos gráficos que muestran esta posición. Entonces es el combate entre lo que dice la ley y los gráficos y los mapas, ¿verdad? Y esto es una batalla jurídica que la va a resolver la Corte Internacional de Justicia. Todo lo demás, todo el lenguaje temperamental, ¿verdad?, alrededor de este tema, ¿verdad?, ya rebasa esa situación jurídica, en donde ya es la Corte Internacional de Justicia la que va a tomar una decisión al respecto, y en donde les ha hecho un llamado a los dos países que por favor busquen soluciones comunes. Es decir, no todo se puede estar llevando a los organismos y a los tribunales internacionales. Tienen que buscar medios que les permitan resolver por sí mismos en un diálogo directo, ¿verdad?, las dificultades y los problemas que puedan estar enfrentando. ¿Podríamos hablar ya de un posible fallo, don Mauricio? ¿Podría favorecer a Nicaragua este fallo tal como lo hizo el fallo de Colombia? Bueno, yo considero que en el caso de la construcción de la carretera,
¿verdad? Ahí el fallo va a ser de plano a favor de Nicaragua, ahí ya no hay ninguna duda. Es decir, este es uno de los casos más claros en la historia del derecho internacional. Las pruebas son contundentes, las ha aportado la propia Costa Rica, casi todas ellas, de tal manera que ahí no va a haber ninguna posibilidad, así, en un escenario hipotético, ¿verdad?, de un triunfo por parte de Costa Rica. Eso va a ser un triunfo completamente de Nicaragua sobre la construcción de la carretera. Y en el tema de la soberanía sobre el sector oeste de Harbor Head, ahí la disputa está planteada. Ahí la disputa es, Nicaragua dice, los tratados dicen que esto es mío, y Costa Rica dice, los gráficos dicen que esto es mío. Pero, y la Corte va a decidir. Pero legalmente, según la ley, le pertenece a Nicaragua. Claro, lo que tiene Costa Rica a favor son los gráficos. Así es. Es la batalla que yo he dicho entre las palabras y los gráficos. ¿Podría beneficiar entonces también a Nicaragua? Sí, claro, nosotros tenemos la esperanza de que la posición es más sólida de Nicaragua basándose en los laudos Alexander, pero yo lo que quería es que la comunidad nacional conozca las dos posiciones para que vea que lo que hay es un problema jurídico. Es decir, yo digo que eso es mío, Nicaragua, en base a los tratados, y Costa Rica dice, no, eso es mío en base a los gráficos. ¿Qué es lo que va a prevalecer? La Corte lo va a decidir.